Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos esta jornada un día más. Fría, un poquito menos fría parece que otros días, aunque una vez que se mete el frío en el cuerpo es difícil disipar las dudas sobre qué día hace más o menos temperatura. En cualquier caso, sean bienvenidos a este tiempo de La Picota en Televisión Extremeña, donde hoy vamos a hablar con todo un personaje de Mérida. Fue alcalde de esta ciudad desde el año 1983 hasta el año 1995. Con él la ciudad vivió grandes acontecimientos que intentaremos repasar. Vamos a hablar de lo humano, de lo divino y también de lo político y de gestión. Está con nosotros hoy Antonio Vélez. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, bienvenido. Es representante de Socialistas Independientes de Extremadura en el Ayuntamiento de Mérida. Vamos a hablar sobre eso también, pero antes vamos a dar una noticia que es buena, con los matices que se quieran precisar, pero en cualquier caso el paro en el mes de noviembre ha bajado en Extremadura en 1.843 personas, 935 en la provincia de Badajoz, 908 en la provincia de Cáceres. Al menos se rompe la tendencia de los 3 últimos meses de subida. Digo que con los matices que se quiera determinar, pero en cualquier caso siempre una noticia en positivo es buena, ¿no, Antonio? Sí, evidentemente. Otras cuestiones son los flecos sobre los que se puede analizar toda esta cuestión y lo que puede ser una recuperación a futuro con planteamientos seguramente muy restrictivos en cuanto a niveles salariales, ¿no? Porque competir con economías de costo social cero, que es una de las grandes tragedias, la globalización nos va a meter en un callejón difícil y está poniendo en juego el estado del bienestar, lógicamente, porque competir con China, competir con los países emergentes, con economías con costos sociales casi cero, en algunos casos, en un modelo que se acuñó después de la Segunda Guerra Mundial, con el gran compromiso histórico entre la socialdemocracia y la democracia cristiana, configurando un sistema del bienestar, un sistema fiscal fuerte, pero que garantizaba sistemas de empleo y sistemas de cobertura sociales, que se llama el estado del bienestar. Pues esto está ahora mismo en Almoneda y esta es la tragedia desde mi punto de vista. Es decir, esto es una cuestión en la que hacen falta decisiones políticas de altura. O sea, hay cuestiones en las que la economía social de mercado debe de prevalecer sobre el conjunto de las políticas ultraliberales. O sea, esto es muy claro. Hace 50 o 60 años el 50% de la población activa era agraria. Si hoy el 5 más menos a nivel nacional, Extremadura seguramente el 7%, es la población activa agraria, el resto está imbricado fundamentalmente en sectores de servicios sanitarios, educativos, en fin, asistenciales, educativos. Claro, esto requiere un análisis muy profundo, pero evidentemente yo defendería siempre los postulados socialdemócratas, que no son postulados sospechosos de no haber avanzado. Lo hizo Roosevelt, lo hizo antes aquí incluso el general Primo de Rivera en su memoria directorio civil. Yo no creo que esto sea una cuestión que haya que tomarse a la ligera. De todas formas, evidentemente, cualquier tendencia que modifique la situación, bienvenida sea, ¿no? En cualquier caso, yo al menos tengo la impresión de que volvemos a un dominio claro de la voluntad del norte sobre el sur, sobre los estados del sur, y nos están un tanto acomodando a ser un poco la mano de obra barata de Europa para poder hacer que crezca el empleo, ¿no? Claro, eso es lo que parece. Esa es la impresión que da todo esto, porque claro, las políticas férreas de la señora Merkel, si no hay crédito, si no hay circulación de dinero, si no hay disponibilidad, pues todo está parado. A fin de cuentas, el dinero es una cuestión, es una abstracción, en cierto modo. Pero evidentemente, como decía Samuel Butler, los organismos vivos y los organismos públicos necesitan progresar, aunque sea por encima de sus posibilidades. Esto no es ninguna tontería, pero es el otro día se aprobó el presupuesto en Mérida con 8.000 millones de pesetas, de las antiguas pesetas, 9.000 millones de pesetas, siendo restrictivo. Cuando yo me hice cargo de la alcaldía en el 81, en noviembre del 81, por dimisión del primer alcalde, hasta el 83 estuvo 1 año y medio de alcalde, elegido por el Pleno, no por las urnas, donde había sido concejal. El presupuesto que yo prorrogué en el 82 fueron de 180 millones de pesetas. Estamos hablando de un 5.000% hoy respecto de aquello. Es decir, es evidente que la inflación teórica, la inflación de recursos y el crecimiento se produce sobre factores abstractos. El dinero lo es. Y en consecuencia yo creo que este es un tema que exige una consideración muy seria y unas decisiones políticas importantes. Para mí,
La vía es la socialdemocracia. No estoy hablando de sistemas revolucionarios ni de la toma del Palacio de Invierno. Estoy hablando de la economía social de mercado, de lo que triunfó después de la Segunda Guerra Mundial en Europa y propició el estado del bienestar. Eso es lo que hay que recuperar, y en eso es lo que tiene que caer, lo que tiene que entrar Merkel, y tienen que entrar todos los sistemas democráticos occidentales. Y posiblemente a lo mejor llegará un futuro en el que los aranceles aduaneros habrá que ponerlos encima de la mesa otra vez, porque evidentemente no podemos competir con ese tipo de economía de costo social muy bajo o de salarios muy bajos, porque si se recibe la economía sobre salarios de 400 euros, pues ya me contará usted cuál es el futuro de una sociedad generando pensiones o generando empleo. Pues muy malo, es volver a una situación casi semiesclavista, dicho en términos figurados, ¿no? Vamos a repasar un poco su trayectoria. Desde el año 81 entonces es alcalde, aunque... Sí, de final del 81. Como alcalde electo es desde el año 83. El primer alcalde electo en Mérida en el 79 fue Martín López Hera. Un hombre que se encontró en una situación con unos déficits brutales de equipamientos, avanzó, recuperó los programas de los asfaltados de la urbanización de calles, de pavimentaciones, etcétera, que luego me toca a mí continuar, reactivar, etcétera. Pero el primer alcalde democrático fue Martín López Hera. Yo lo sucedí a él, porque él voluntariamente se fue en el verano del 81, y yo me hice cargo de la alcaldía en noviembre, a finales de octubre, principios de noviembre del 81. Y luego gané las elecciones del 83, las del 87 y las del 91. Exacto, hasta el año 1995. ¿Qué destacaría de su época como alcalde, de aquella época, en la que supongo, como ha dicho antes, había mucho trabajo que hacer, porque entre otras cosas había muchísimas calles sin asfaltar, incluso sin luz eléctrica? Claro, pues se equipó a la ciudad, que tenía muchísimos problemas de infraestructuras, de agua, de alcantarillado. La mayoría de las barriadas no tenían alcantarillado, la inmensa mayoría, ni agua potable, o sea, aquello era terrible, ¿no? Y aquello se subsanó, evidentemente, con mucho esfuerzo, en el centro con contribuciones especiales, las barriadas buscando recursos, endeudamientos por 1000 vías, y se subsanó todo aquello. Luego se hizo un fuerte equipamiento en dotaciones escolares. Yo creo que en aquellos años han sido posiblemente los que más equipamientos, se renovó todo el sistema de centros públicos, se crearon colegios nuevos en barriadas, institutos nuevos, en fin, y se consiguió pues sacar adelante un proyecto universitario que fue de titularidad municipal, que fue la Escuela Politécnica. La Escuela Politécnica, que hoy está adscrita a la Universidad de Extremadura, fue un arranque de decisión política en aquellos años, como el conservatorio, que tristemente, después de dejar yo la alcaldía, sigue siendo de rango privado, municipal. Esto debía estar ya incorporado por la... Y luego, pues, una serie de equipamientos importantes, se eliminaron una serie de corsés, pasos a nivel, se hizo la estación de contenedores, se reordenó el tema ferroviario en lo que era la estación Mérida Centro, con la estación de contenedores, que ahora se va a usar otra vez por lo que sabemos, estación de autobuses, biblioteca pública nacional, estatal, en fin, una serie de equipamientos importantes a nivel de ciudad. Se compró la vía Factoría del Águila, la algodonera, se ordenó las Albarregas y se terminó con una gran obra que quedó adjudicada en mi mandato, que Acedo, no sé por qué, siempre ha tenido la tentación de adueñársela cuando realmente no era suya. Una obra que quedó adjudicada en mi mandato, aunque la inaugurara él, que fue la ordenación del río a la Unión Temporal de Empresas Altec Dragados en abril del 95. Fue una obra que se gestó con el Ministerio de Borrell, y en mi mandato, como la Academia de la Guardia Civil de Tráfico, que fue una gestión que personalmente, con la ayuda de los ministros de entonces, especialmente Corcuera, y en mi mandato, como la Academia de la Guardia Civil de Tráfico, que fue una gestión que personalmente, con la ayuda de los ministros de entonces, especialmente Corcuera, pero antes fundamentalmente con el director general de tráfico, no recuerdo él, se consiguió, y la Academia de la Guardia Civil de Tráfico de España está en Mérida gracias a que conseguimos en aquel momento ubicarla aquí en Mérida. Igual que la Declaración de Patrimonio de la Humanidad fue una gestión que duró años, pero que se consiguió como un elemento importante, como fue el Museo Nacional de Arte Romano, que se hizo en un solar del centro sin licencia de obras porque no estaba en la ordenación urbanística, y entonces dependía de Madrid, y se hizo el museo y se normalizó la situación.
pero aquello fue pues un proyecto excepcional para la ciudad. En fin, yo creo que fueron años en los que la pasión nos desbordó, las ilusiones por la ciudad también nos desbordaron, y Mérida, que fue capital también y se aprobó el estatuto en mi mandato, no quiere decir que yo fuera el artífice, también compuse en toda aquella trama de intenciones con Ibarra y con fundamentalmente el PSOE, que fue un gran activo en esa intención, la UCD, que tuvo una aportación importante en un momento de dificultades políticas en la ordenación del Estado autonómico. Mérida se vio como una alternativa importante sobre todo por las connotaciones que tenía Mérida histórica respecto de su pasado romano y de su pasado como capital autonómica, y todo aquello se gestó en aquellos años. Mérida creo que encontró un camino nuevo que lógicamente hay que relanzar, y un tema muy importante en aquella época, seguramente desde mi punto de vista el más definitivo, aparte de todas esas cuestiones que he comentado antes, que han hecho ciudad y que la han hecho crecer en habitantes y que le han dado un nuevo papel en la historia, evidentemente, papel que era su viejo papel capitalino, una cuestión muy doméstica, muy sencilla, muy social, que fueron las viviendas, ¿no? Fueron las viviendas de carácter social, que en Mérida pues fueron varios miles los que se hicieron en aquello y se entregaron en aquellos años. Ahora hay mucha usura, entre comillas, mucha cicatería en entregar viviendas, y claro, en una sociedad con recursos limitados como es las viviendas de promoción pública son vitales, porque además es un mandato constitucional. En Mérida, desde que yo me fui prácticamente viviendas sociales, de ex novo no se han hecho. Las últimas viviendas de funcionarios, que son las zonas de Bellavista, 400 y pico viviendas, se hicieron, siendo José Luis González Abaguisado director general del IPPV, de Villanueva, por cierto, se hicieron en mi mandato. Y el realojamiento de La Paz, 700 viviendas también. La unidad vecinal de absorción de la época de la dictadura, las viviendas de la época, pues se realojaron en mis mandatos de alcaldía. Es decir, esto yo lo he hecho de menos en los últimos años, que no se han puesto encima de la mesa viviendas de promoción pública. Es verdad que se inventó un modelo por parte del señor Ibarra, que fueron y del consejero Coromina, las viviendas de 60.000 euros, que al final, quizás en el momento tenían una razón, pero a la larga se ha demostrado que las viviendas de ser propietarios para pagar impuestos no parece la vía en una sociedad o en una economía deprimida como esta. Yo siempre defendí las viviendas de promoción pública en régimen de alquiler bonificado. Aquí hay viviendas en la zona del Peri de San Lázaro, del tercer milenio, esa zona, que pagan 30 euros en orden a las familias. Bueno, pues eso es así en Alemania y es en Holanda también. Los parques de viviendas públicos superan en general a los parques de viviendas privadas. Es decir, yo creo que esto es un modelo en espacios como estos, que son espacios pobres. Yo sinceramente me siento satisfecho de aquella época, porque fue un compromiso social. Yo llegué a la alcaldía con mi vida resuelta. Creo que en estos momentos... Sí, el funcionario, claro, hasta el año pasado que sea funcionario del ¿no? Estado, hasta el año pasado que me he jubilado. Soy funcionario del Estado, de la escala docente del Ministerio de Trabajo, del viejo Servicio de Universidades Laborales, de la antigua PPO, luego del INEI, me he dedicado a la formación profesional y sinceramente yo llego a Mérida, quizás a la alcaldía de Mérida, como un reto, un compromiso ideológico, social. Quizás tengo también puedo decir que varias generaciones de mi familia están durmiendo el sueño eterno en la necrópolis del viejo cementerio de Mérida. Es decir, que al menos 5 o 6 generaciones las toco con la mano. Pero, sinceramente, el compromiso, el reto social, político, me motivó muchísimo. Bueno, ha ocupado, no fue el único cargo público que ocupó, después ha sido director. Sí, pero general. ha sido el más significativo para mí. Evidentemente. Sin duda. Ser alcalde de tu propia ciudad, además, debe ser para un político lo más grande, ¿no? Lo más grande que hay, sin duda. Ser alcalde de una ciudad, tu ciudad, lo hizo Clint Eastwood en la suya, en Estados Unidos. Yo creo que es lo más... Bueno, y de hecho, lo más emotivo, al menos. Por ejemplo, la política francesa, ha habido varios presidentes que antes han sido alcaldes. Siempre han sido alcaldes. Siempre han sido alcaldes. Escuela. Efectivamente. Hay un momento en el paso por la política municipal. Yo dejo la alcaldía, bueno, quizá hay un momento ahí un poco embarullado en mi actividad política, bueno, hay desencuentros,
Ahora en fin, vemos todo eso, porque, por ejemplo, que están ahí. Porque yo tendré que escribir sin memoria algunas veces. Siendo socialdemócrata, como se ha definido ya en varias ocasiones en lo que llevamos de entrevistas, sin embargo, ya en febrero de 2010 se desvincula del que ha sido su partido durante más de 30 años, el Partido Socialista Obrero Español. Cuéntenos cuál fue el motivo principal de su disenso con su partido. De siempre, digo, su partido. Pues había una cuestión que a mí me resultaba insoportable. Además, dije esa expresión. El que puede parecer una butaz, una afirmación un poco excesiva, pero yo me cansé de pelear contra algo que no podía soportar, que eran centrales térmicas en el borde del embudo de este valle, de este embudo que es geológicamente Mérida. Mérida, el Guadiana está en una cota 200, 205, 210. Mérida es muy bajo sobre el nivel del mar. Es el fondo de un embudo que se corona en Las Rozas, en San Serván, en Alange. Se corona, dicho del viejo mar del Paleozoico, del Cámbrico, del mar interior. Del mar interior, de la sierra, exacto, donde estaba Carija ahí metida como un compacto calizo, ¿no? Magnífico de polastonita. Carija es polastonita. Es con lo que se placan silicato cálcico. El Challenger que reventó al entrar en la atmósfera, le falló una placa de bolastonita. Solamente hay en Carija, en Yellowstone, en Estados Unidos, en Arronches, en Huelva, hay tres yacimientos. Pocos yacimientos en el mundo. Es un material estratégico. Dicho sea de broma, del viejo mar del Cámbrico, de un mar interior impresionante. Y bueno, yo no podía entender, aunque dicho hecha esa deriva amable, no podía entender de ninguna manera que se permitiera que en el borde del embudo de Mérida se pusieran una central térmica de 900 megavatios, como un grupo de Almará, largando al medio lluvia ácida, elementos, el ácido sulfúrico es SO4H2, el carbonato cálcico es CO3Ca, combinados ambos producen SO4Ca, que es sulfato cálcico, vulgarmente yeso. El yeso, que puede producir la lluvia ácida en las columnas del teatro romano, al final, al 50, 60 años, 30 años, puede tener factor de abrasivo, factor de arañar, factor de degradación, porque el yeso no se usa para blanquear las fachadas, porque el agua lo lava. Es decir, la lluvia ácida en un suelo, en un espacio donde las nieblas son persistentes y el caldo de cultivo sobre los mármoles de esa lluvia ácida con el carbonato cálcico reaccionan y forman sulfato cálcico, es decir, yeso, pues podían cargarse o deteriorar muy seriamente las columnas del teatro. Es decir, a mí y aparte, no solamente eso, está el factor respiratorio. Es decir, poner una central térmica, una sola, en los altozanos de la ciudad, de este gran valle que termina en el fondo del Guadiana, en el río, me parecía un despropósito. Luché contra la refinería, por la misma razón, pero sobre todo en mayor medida contra esta historia de centrales térmicas en Don Álvaro, o sea, en Alange, en Valverde, en fin, me parece un despropósito. Ahora está parado el tema, pero la de Alange tiene luz verde, declaración de impacto ambiental positiva, sí. Positiva. En fin, quiero decir que esto... Positiva, sí. Y cansado de ese tema, puse un borofá y me fui. A lo mejor puedo entender que fue una decisión más testimonial, más significativa, más emblemática por la razón, pero era una especie de sacrificio personal. Evidentemente, cuando en un momento determinado, estando coaligado, porque yo me integré luego en SIES, que era un partido de gente que había estado en el PSOE, por razones, por criterios, por opiniones, por ideas. La idea, ustedes saben que la izquierda tiene ideas propias y muchas veces la disgregación, la atomización viene pues porque ha ocurrido. Sin embargo, cuando luego nosotros integrados en una lista electoral con IU, se planteó una posibilidad de gobierno, nosotros dijimos desde SIES que la venganza no era moneda de cambio en política y defendimos a ultranza la negociación de un gobierno IU, o sea, PSOE-IU, porque para nosotros hubiera sido infinitamente más positivo. Hubiéramos actuado también como elemento de contrapeso, evidentemente. Pero bueno, aquello fue la razón fundamental.
Aquello fue la razón fundamental, lo juro. Pero por antes mi de su honor. entrada en el SIEX, ¿hubo coqueteos también con los regionalistas? No. ¿No? ¿En ningún momento? No, a mí me ofertó. No, hubo un acercamiento por parte de Izquierda Unida, a mí personalmente, un 1 de mayo y posteriormente con Pedro Escobar, con Alejandro Nogales, y bueno, en un momento determinado, a mí me llamó José Antonio Jiménez, el secretario general de SIE, y me ofertó, me dijo que me fuera con ellos, y bueno, me pareció positivo. Aún así, yo entendíamos que había que establecer un amplio espacio, como se ha hecho en otros sitios, como con Izquierda Unida, y nos coligamos electoralmente con Izquierda Unida, porque SIES lo había estado ya en otras ocasiones. Incluso Jiménez fue diputado de la coalición IU-SIES en el 2003-2007. O sea, que quiero decir que había ya una relación de coaliciones largas, ¿Y ahora incluso en las generales también. ¿En qué estado se encuentra la relación con precisamente Izquierda Unida? Porque pues la relación ha hecho una declaración porque Pedro Escobar al respecto, en el que ya dice que les encuadra en la próxima cita electoral con el PSOE. Vamos a ver, yo creo que esa ha sido una salida de Pedro Escobar que intenta justificar la razón que él no puede justificar, es por qué nos hemos ido nosotros. Es decir, él debe tener mala conciencia, evidentemente, porque si había sido un grupo, una formación coaligada con IU, honorablemente, había tenido un tratamiento incluso con Manolo Cañada muy honorable, muy respetuoso, ¿por qué se produce esa cuestión? ¿Por qué? Quizás pues porque se toca poder de una forma inesperada, en la que sí tiene una aportación importante. Quizás pues porque las cuentas derivadas de un pacto electoral suscrito ante la Junta Electoral Central electoral las hacen a estilo Gran Capitán, y él creo yo que debe tener mala conciencia en ese tema. No da una explicación, porque quien realmente tenía que haber cuidado a sus socios, como ha hecho el PP con Extremadura Unida o el PSOE con Prescrés, también una relación honorable y una salida honorable, pues él no lo hizo como coordinador de... Entonces él busca argumentos de ese tipo. Él tendrá que explicar por qué se ha producido en Andalucía un encuentro excepcional entre PSOE e Izquierda Unida, que no solamente baja la presencia electoral en unas generales de Izquierda Unida, sino que lo sube, porque las encuestas de Demoscopia en Andalucía le dan a Izquierda Unida 9 diputados. 9 diputados de los 25 que, en teoría, en base a esas encuestas, puede sacar, si hoy celebraran las elecciones, Izquierda Unida en España. El resto están en Madrid, lógicamente, en Cataluña, con Iniciativa por Cataluña Verde, la formación que tenía Joan Herrera, y Asturias, y alguna cuestión en Valencia o en Aragón. Y pare usted de contar. Es decir, aquí las encuestas determinan que PSOE-PP vuelven un poco al mismo modelo viejo. Por lo tanto, no ha habido una rentabilización por parte de Pedro Escobar de su pacto con el PP, que a nuestro entender ha sido un pacto contra natura, evidentemente, entre otras cosas, pues por la misma razón, por la misma frase que le decía antes, que la venganza no es moneda de cambio en política, es que no lo puede ser. Hay que buscar elementos de afinidad y superar los desencuentros. Esto no hace falta que lo diga yo, lo ha dicho todo el mundo. Diego Valderas comanda un partido en Andalucía que se coalió con el PSOE. Y lógicamente eso sentó mal a Escobar, porque Escobar ha jugado aquí de autista. Solución, pues le echo las culpas al CIE, que se va a ir al PSOE. ¿Y bajo qué criterio dice usted eso? Justifique usted por qué ha perdido un socio cualificado, con gente con perfil, con ideas propias. De hecho, la primera enmienda a la totalidad de 2012 se la hicimos nosotros, no la hizo él. La hicimos en el SIES, evidentemente para el conjunto coaligado, está claro. Y lógicamente también he de decir que es en cualquier caso, demostrable que se pasó el 5% por nuestra aportación. Si no nos hubiera pasado, posiblemente se hubiera pasado más bajo, pero no en Cáceres. En cualquier caso, iba a decir, es una posibilidad, una puerta abierta, la de presentarse junto al PSOE en las próximas elecciones autonómicas, y no sé si locales.
Nosotros hemos estado hablando de un amplio espacio que debe de invertir la situación, porque lógicamente a nosotros no nos gusta el gobierno del PP apoyado por la muleta de Izquierda Unida. Nosotros creemos que aquí los espacios ideológicos deben transferirse a espacios sociológicos, a las urnas y a espacios programáticos. Es decir, cuando yo le decía a usted antes que defienda a ultranza la socialdemocracia, es porque creo en un amplio espacio de centro-izquierda. De centro-izquierda. Sí, el centro es un elemento importante en España, es un factor que decide. Pero yo prefiero el centro-izquierda. En las últimas elecciones, claro, yo quiero el centro-izquierda. Y es más, hay una población que incluso bascula. Un número de votantes, quiero decir, alrededor de los 3 millones, claro, 2 millones y 3 millones de votos que están en el centro y que puede bascular y dar la opción a una. Yo quiero el centro-izquierda. O sea, y además, creo también que el PSOE es una columna vertebradora, evidentemente. Es que es del género tonto. De una abstracción, de una ensoñación estúpida, pensar que se puede articular en España un centro izquierda sin el PSOE. Lo que hay que pedirle al PSOE es que cumpla sus preceptos y sus líneas de socialdemócratas, que recupere sus espacios, y que tenga conciencias y que sepa además que el bipartidismo está haciendo agua y que los factores, los elementos de coalición van a estar ahí. ¿Por qué? Porque componen conciencia crítica. Componen conciencia crítica. O sea, yo no entro en la tesitura, dicho con todo mi respeto, porque además es una persona que lo que debe tener una buena amistad de la facción de Municipia, de Julián Guita, de un dogmatismo fuera de lugar. Yo creo que hay que, desde el espacio de centro-izquierda, hay que reponer el operativo práctico, la praxis política que implique empleo público, que implique el control de los sectores básicos de una nación. Es decir, la electricidad no puede estar en manos privadas. La electricidad tiene que estar en manos públicas, como está en Francia. Y además lo hizo un general nada extraño de ser de izquierda, Charles de Gaulle. Charles de Gaulle nacionalizó las eléctricas. Le quitó a la burguesía industrial y financiera francesa las eléctricas y los implicó en otros proyectos a la burguesía financiera e industrial. En el proyecto Mirage, en el proyecto Leopard, en el proyecto Concorde, en otras acciones. Pero la electricidad en manos privadas, venga, hombre, esto es una locura, es un sector estratégico. No puede estar la gente muriéndose de frío en invierno. Y lo digo aquí por primera vez, aunque lo hemos dicho en comunicados públicos. Es decir, esto es un error. El Estado tiene que hacerse. La electricidad es pública. Claro, mientras que Felipe González se siente en Gas Natural Fenosa y Aznar se siente en Endesa Sevillana, y don Manuel Amigo se siente en Iberdrola Renovable, pues claro. Es decir, parece que se están pagando viejas cuotas de clientelismo, de poder. No. Con respeto a las personas, cuidado. Para mí Felipe González ha sido el mejor presidente que ha tenido la democracia española, con diferencia, después del gran prestidigitador Suárez, que cumplió un papel concreto. En fin, yo tengo algo de memoria histórica. Porque estoy desde el primer momento en un nivel casi primero, segundo, con mérito de primero. Quiero decir que es necesario recuperar ese espacio de centro-izquierda. Yo creo en él. Y consecuentemente con ello creo que hay que plantear coaliciones. A nadie le va a extrañar que en el futuro haya un gobierno en España, o un parlamento en España que propicie un gobierno PSOE Izquierda Unida. Si de hecho en el año 21 el PC fue una escisión de Juventudes Socialistas, en 1921. De eso habló mucho Carrillo, que en paz descanse. Pero en cualquier caso, decir que ¿tiene las puertas abiertas? No, nosotros creemos que aquí, de hecho, Vara está hablando de coaliciones. Nosotros tenemos que pensar en ese futuro. Sí, el secretario regional de los socialistas habla de unificar a la izquierda. Hombre, no habla de unificar, habla de coaligar, hacer espacio coaligar. Sí. Porque yo no creo que hoy sea la fagocitación, la integración va a ser muy difícil siempre. Pero el operativo de coaliciones es lo deseado. ¿Por qué? Porque es lo que realmente puede permitir las identidades de cada parte y los elementos de contrapeso. No es la primera vez. Evidentemente no se puede, lo digo, me parecerá una tontería, no se puede construir un centro izquierda desde la atomización o una izquierda con opciones de poder desde la atomización. De hecho, cuando surge una persona autista, inmadura,
como, políticamente hablando, como Escobar, trasnochado en cierto modo, o ingenuo en cierto modo, termina en lo que terminó este tema. Yo creo que aquí hubiera sido infinitamente más interesante, independientemente de la concreción de crisis del momento, un gobierno PSOE, Izquierda Unida. Hubiera dado mucho más resultante social, infinitamente más que el actual. Sinceramente, estoy convencido, con respeto a la otra parte. Cuidado, yo no voy a entrar en disquisiciones ni con la portavoz del PP que sale contando historias, no se las cree ni ella, ni fantasías del otro lado, ¿no? Sencillamente cuestiones de operatividad práctica. Y he dicho una cuestión, yo creo que las eléctricas, la energía, una serie de cuestiones. Alemania está lleno de paneles solares en los tejados, porque aquí, ¿por qué se impide que un bloque tenga aquí paneles solares y meta energía en red? Pero hombre, ¿esto qué es? O sea, ¿qué se va a permitir? Que los intereses de los Oriol, de los Ibarra con Y, o de los Lenquerica, los Urquijos, los Landaluces, todo lo que conforman la burguesía de Neguri, fundamentalmente, o la burguesía catalana que aterrizó en gas natural, Fenosa, dominen con una clientela fija de obligado consumo, cuando eso no es lo que está encima del mercado, dominen la calefacción y el frío o el calor de una familia en invierno. Esto es una vergüenza. Esto es una vergüenza. Y lo digo aquí en televisión extremeña. Una vergüenza. La electricidad tiene que ser pública, con una empresa pública estatal, porque Sevillana, Endesa, se privatizó y hoy es italiano al 100%. Hoy lo tienen los italianos, Enel o como se llame la empresa italiana. Efectivamente. Claro, esto es inconcebible. Hicimos caja de tanto que con Iberia, con otro. Sí, esto hay un hecho que anticipa esta historia, incluso a Rubel, que fue la dictadura de Primo de Rivera, que creó empresas públicas. La Cansa, va corriendo local, etc. Pero luego un ministro franquista, que fue Suance, que luego se dio tarifando contra Franco y se fue a Estados Unidos, un ingeniero naval, Juan Antonio Suance, creó el INI. Y de Celini se creó la SEA, Pegaso, Niacen, Sidesa, Unosa, todo, claro, Renfe, sí, todo lo que era el bloque de. Es decir, un país no puede devolver la gente al campo ¿a qué? ¿A cardar ajo o a segar trigo a mano? No, hombre, no. Un país tiene que vivir sobre un sector público que transfiera, porque al fin los humanos comemos, nos desplazamos, nos educamos, contemplamos. Consumimos cultura. Usted no puede entrar por un planteamiento puramente de bloques de poder minoritario, esclavizar a toda una población a condiciones infrahumanas. El hombre tiene que evolucionar. Y hoy está maduro ese concepto socialdemócrata. La socialdemocracia, que no es tomar ni el Palacio de Invierno, es sencillamente decir que la economía social de mercado es la que impera en una sociedad. Y usted tiene que tener colocados a sus hijos y a sus nietos y establecer un sistema que permita jugar un ritmo de pensiones. Y la energía que la libera fundamentalmente el sol no puede estar controlada por la burguesía de Neguri, la burguesía que vive en Neguri o vive en donde sea, me da igual. Dicho de broma, porque era lo que se llamaba a la burguesía que reflotó en un momento determinado Solchaga, ¿no? Señor Vélez, vamos a entrar en política municipal, ¿vale? Si le parece. El pasado viernes se celebró el pleno en el que se aprobaron los presupuestos del Ayuntamiento para el próximo ejercicio 2014. De forma resumida, bajo su punto de vista, ¿cómo calificaría estos presupuestos? Pues, hombre, el portavoz puntual del Grupo Mixto que está en Hacienda fue Álvaro. Hizo una intervención muy correcta y en estos momentos yo tendría que juzgar esos presupuestos como presupuestos de la nada, presupuestos del puro operativo administrativo, presupuestos que consolidan en lo que le he comentado antes, desde la órbita municipal, una absoluta inanición respecto de inversiones, respecto a generación de ilusiones en una sociedad. Es decir, es un presupuesto que prácticamente, una parte importante, paga deuda. Sí, cuando la concejala del ramo habla del pago a proveedores, mire usted está generando más deuda y además deuda con ese dinero que se ha avanzado ya y que se va a 20 millones de euros aproximadamente, pues usted lo que está haciendo es pagar unos intereses brutales. ¿Por qué no paga los intereses del Banco Central Europeo? ¿Por qué no paga el 0,25%? ¿Por qué la Hacienda Española, por qué cobra entre el 5 y el 6 a las entidades emisoras, a las entidades bancarias que intermedian la operación? Es decir, son unos presupuestos que no
no realizan prácticamente, no generan empleo, no generan actividad de carácter productivo, de carácter de equipamientos, no generan contratas, no generan empleo generalmente y no generan inversiones. Por lo tanto, es un presupuesto que consolida la situación de miseria, la situación de explotación y la situación, sobre todo, de deriva de una ciudad que no se refleja en su presupuesto una ilusión de futuro, sencillamente. O sea, yo creo que el gobierno intenta aplicar por un planteamiento puramente tecnocrático una evidencia o un operativo puramente administrativista, un alcalde que ni siquiera está aquí y una corporación que sí cobra puntualmente, por parte de los liberados, unos ingresos que los profesionalizan para gestionar servicios que están, la mayor parte de ellos, externalizados. Es decir, no me parece un presupuesto que pueda representar una acción de avance, de progreso, en absoluto. Es decir, no hay por dónde cogerlo, sencillamente. Aparte de que pueden decir que son unos presupuestos heredados, bueno, no sé hasta qué punto, porque aquí el PP vendió patrimonio en el polígono del Prado, en la finca del Prado, y ese patrimonio, con aquellas famosas naves baratas, de 1000 metros y tal, y hoy ese patrimonio, el 70% de lo que eran bienes de propios, está en manos del BBV, por ejemplo. Es decir, es una tragedia cómo se ha manejado el patrimonio en esta ciudad, y es una tragedia cómo la no existencia de una vía de endeudamiento que pudiera propiciar inversiones, que es lo que yo echo de menos, desde un punto de vista práctico, no desde un punto de vista teórico. Yo parto de una premisa: los presupuestos no valen para nada. El pulpo se va comiendo sus propias patas. Eso son un fin en sí mismo para mantener una estructura cada vez más restrictiva, y no hay ninguna vía expansiva. La hubo. Es decir, nosotros hemos llegado a pagar en un momento determinado hasta el 14% de intereses o el 15% al Banco de Crédito Local. Bueno, el dinero, había unas inflaciones galopantes, pero podíamos ir al Banco de Crédito Local y utilizar una parte en relación, unas cantidades en relación con nuestros recursos ordinarios liquidados. Teníamos una capacidad de endeudamiento. Por la misma razón que le ponía al principio lo que decía Samuel Butler, el derecho a crecer, a progresar. Progresar es crecer sobre las posibilidades de uno mismo, sencillamente. Lo decía el filósofo irlandés. Progresar es la capacidad que tiene cualquier organismo de crecer sobre sus posibilidades, por encima de sus posibilidades. Es decir, si usted tiene una línea de crédito que en base a sus recursos liquidados le permite endeudarse para hacer inversiones, en momentos como estos son vitales. Lo hizo Ruppelt, Franklin Delano Roosevelt, en Estados Unidos, para salir de la Gran Depresión. Se fue al sector público, regó el Valle del Tennessee, creó producción eléctrica a nivel estatal, generó empleo, cerró las exportaciones para que la gente pudiera comer, para que hubiera una inflación de productos internos asequibles a las grandes masas desheredadas, y creó muchísimo empleo público. Y lo hizo aquí también don Miguel Primo de Rivera el año 25, cuando creó el Directorio Civil, que sentó a Calvo Sotelo y a Largo Caballero juntos en la... Crearon la Caixa, crearon el Banco Crédito Local, en fin, y se creó el matadero de Mérida, el matadero industrial de Mérida, entre otras cuestiones. Y se dio muchísimo empleo, se dieron carreteras, se invirtió en el sector público, en la misma razón, porque luego lo defenestraron a don Miguel, que era un singular personaje que estaba influido por las ideas regeneracionistas de Joaquín Costa y por el bloque krausista que había auspiciado procesos de desarrollo en la primera época buena de Alfonso XIII, con las misiones pedagógicas, con la Junta de Ampliación de Estudios, como son las becas Erasmus ahora, pero de gente de una entidad infinitamente superior a quienes van en muchos casos a enredar a perder el tiempo. Entonces usted lo que echa de menos es un impulso público. Regeneracionista, un impulso público, sin duda. No, dígame usted qué otra opción hay en estos momentos. ¿O qué vamos a competir con la economía china? ¿Puede España competir con la economía china creando mercaderías con costo social cero? Porque los 1.200 o los 1.300 millones de chinos no tienen pensiones y nosotros tenemos que pagar pensiones. Si nosotros tenemos que pagar pensiones, tenemos que tener a la gente trabajando para que puedan generar recursos para esa gente. Es que es así. Europa creó un bloque diferencial del resto del mundo, basado en la sociedad del bienestar. Inflación de costos, fiscalidad alta y redistribución de recursos. Simplemente.
Claro, si eso se cierra y los acuerdos del gas, la globalización, maravilloso para el capitalismo internacional, el capitalismo monetarista o el capitalismo especulativo funciona a escape libre y deslocaliza empresas, pues se acabó la historia, que es lo que está pasando. Hay que reconocerlo. Yo soy un humilde político de provincias, soy un pobre exalcalde. Puede parecer una ensoñación lo que estoy diciendo, pero que alguien me diga cuál es la opción, que alguien me lo cuente. O sea, competir con China. ¿Quién va a competir con China? ¿Cómo vas a competir con China? ¿Con Bolivia? No, imposible. Sí, pero claro, lo que no se puede es que la mina de Agua Blanca, en Monesterio, que es uno de los, posiblemente el primero o el segundo yacimiento de níquel de Europa, la primera reserva, con un perfil explotable de casi 2 kilómetros de profundidad, se está explotando el primer perfil a cielo abierto de 150 a 160 metros, se vaya cada 15 días o cada mes un barco de 5 o 10 mil toneladas desde Huelva a China, para hacer cucharas, bloques de motor, valores añadidos. ¿Por qué no se crea una empresa pública de minería? Una empresa pública. Es decir, la minería es una facultad que tiene que distribuir el Ejecutivo. ¿Y usted cree usted empresas, modelos públicos? No vaya. ¿Dónde va usted con esa historia? ¿Dónde va usted con esa historia? En fin, comprendo que, que quizás no sea el ámbito. Le comprendemos que quizás usted no sea el ámbito, evidentemente por el impulso público que debe dar a la economía. En mi opinión, no hay otra opción. Y que en estos momentos aboga porque las administraciones se puedan endeudar para poder generar, evidentemente, ese mantenimiento del estado de bienestar, se genere empleo, etcétera. Supongo que va por ahí Hombre, claro. Mire usted, en Francia, por decir un ejemplo muy simple, ahora que hay tantos líos con los sindicatos, en Francia, de lunes a viernes no come nadie en casa. En Francia, las empresas tienen sistemas de bonos de comida. Los funcionarios comen todo fuera, pagarán 2 euros, pagarán 3 euros, o hay convenios colectivos que implican la comida. Comer fuera de casa toda la semana, entrando más tarde, que aquí en España se entra a las 7:30 para hacer 37 horas y media semanales los funcionarios, implica la locura. Ni hay encuentro social ni hay nada. En Francia se entra más tarde, se come a mediodía y la gente se va a las 5 y el viernes a las 2. Eso significa tirar de la economía productiva del sector agroalimentario a niveles brutales. En repostadores, transporte, servidores, camareros, cocineros. Eso es, dicho con cariño, con respeto, la de Dios. Eso tira de 1/3 de la economía francesa. Porque aquí se entra a las 7:30. Digo yo, un pobre exalcalde de pueblo o de ciudad pequeña. ¿Por qué no se propicia que todo un sector productivo básico que puede generar empleo añadido a lo bestia, dicho aquí en televisión extremeña? ¿Por qué los sindicatos no auspician que en vez de esa locura de irse a las 3 para comerse un sándwich en Cáceres o comer tarde en Cáceres o en Badajoz o no sé dónde, no se auspicia otro planteamiento para que hasta el jueves se salga a las 5 de la tarde y se coma a las 2 y se tenga contacto social y se esté más relajado todo el mundo y mejor alimentado? Y encima los sectores productivos, los sectores de distribución tienen una gama ahí y se come bien. Es el modelo americano también, de 9 a 5. El modelo americano. Bueno, pues un mal modelo para España. La gente entra a las 7:30 aquí en la Junta, a las 7:30 y se va a las 3. Para hacer 37 horas y media a la semana. ¿Y qué? Sobre todo a medida le beneficiaría muchísimo, muchísimo. Le beneficia a todo el mundo. Sí, a todo el mundo. Pero que alguien tenga la sensatez de ver el modelo francés, el modelo... Que de lunes a jueves, ¿qué más te da llegar a las casas a las 3:30 que llegar a las 5? Y los niños comen en los colegios, todo el mundo. Todo Francia come fuera de casa a mediodía. Todo Francia. Eso es increíble a efectos económicos. Todo el mundo podría viajar con sistemas más... Claro, pero si al final estamos dependiendo del operativo petrolífero para que un señor en Kuwait haga una pista de hielo o en Dubái... o se llevan nuestros médicos, pues esto, ¿dónde coño vamos? ¿O dónde narices queremos ir? Quito lo otro. Es decir, alguien tiene que pensar aquí, alguien tiene que pensar ¿para qué vivimos nosotros? Pues para tener un fulas, un tal. Es decir, habrá que plantear que a lo mejor hay que olvidarse de la deslocalización, porque si no vamos a ser pobres compitiendo, lo siento en el alma, pero ¿qué vamos a competir con los chinos? Nos comen. No podemos. No podemos. Se está viendo en el comercio del detal. Los viejos tenderos, todo el mundo tiene... Porque todo el mundo paga sus impuestos. Salvo las mafias que han entrado, han sacado contenedores, que está en candelero continuamente. Entonces, vamos. Pero tiene que haber políticos que digan de una vez cómo se ordena una economía.
Una economía que se ha basado en producciones altas, en costos de producción alta, en redistribución, en fiscalidad y en generación de muchos sistemas productivos o de empleo que son secundarios. Para terminar, ¿sería usted candidato a la alcaldía en las próximas elecciones? Pues hombre, yo he sido candidato a la alcaldía en estas últimas. Pero digo en las próximas, hombre, si hay una coalición con otros partidos. Abstraerse de una lógica no parece razonable. Es decir, yo fui candidato a la alcaldía, pude ser alcalde, evidentemente salí yo solo, pero pude, ¿por qué no pude ser alcalde? Podía haberlo sido, si la resultante electoral había sido otra, evidentemente. Por lo tanto, en ese sentido de nuestra situación actual, lo lógico es que yo siga siendo candidato de SIES, aunque me coja mayor, pero bueno, me coge con la tremenda ilusión y el compromiso emotivo para una ciudad a la que respeto mucho y me apasiona mucho, y sobre la que creo que puedo aportar en el ocaso en el último espacio tranquilo de mi vida, puedo aportar ideas, fuerza. A fin de cuentas, ese hipódromo que hay ahí estaba roto por una carretera. A alguien se le ocurrió desviar esa carretera y recuperar el único hipódromo romano que queda de planta completa en el mundo entero, con una obra de un paso a nivel que podía pasar por debajo. La desviamos para que se recuperara el circo. Es decir, hay ideas que yo creo que en esta ciudad tienen que prosperar. No se puede hacer junto al Arco de Trajano una dejación de obligaciones para recuperar el foro provincial que está ahí, esplendorosamente entero, con espacios como el de las concesionistas, con casi 3.000 metros, absolutamente arqueables, sondeables, excavables. Es decir, en Mérida hay que dar un salto de gigante en ese aspecto. Yo, por tanto, no eludo porque si dicen, no voy a sacar... Bueno, pues en estos momentos ni lo tengo planteado, pero evidentemente en el año 2011 fui con la pretensión, encabezando una lista, de ser alcalde, fui concejal. En las próximas, pues puedo planteármelo, no lo eludo, y a lo mejor pues soy otra vez candidato de SIES. Pero eso lo tendrá que decir mi partido, tendrá que analizarse las circunstancias. Y en todo caso, a mí me gustaría colaborar con que un plan de actuación en Mérida que nos hiciera mejorar una serie de cuestiones que son fundamentales. Es que no lo escuchamos bien, señor Bene. Ahí, ahora. Siga. No, quiero decir que si antes fui candidato por el SIES, yo no eludo volver a ser candidato por el SIES. Porque en mi propio partido, que somos un partido pequeño, pero un partido respetable, con 20 años atrás a las espaldas, pues puede tener esa lógica pretensión. O puede ocurrir que busquemos otras vías, porque lógicamente nosotros en estos momentos somos un partido que hemos roto con Izquierda Unida, tenemos una demanda por importe de 115.000 euros, ¿no? Sí, bueno, pero eso es por el tema es testimonial, porque seguramente si nosotros ganamos esa demanda, pues lo daremos quitando los gastos que hayamos tenido, lo daremos al Banco de Alimentos o a una ONG. No es una cuestión economicista la que nos preocupa a nosotros. Ha sido más bien porque es que una demanda por el honor no se puede plantear políticamente, pero una demanda hay que justificarla en este caso concreto en un elemento tangible. Pero a nosotros lo que nos indigna, lo que nos duele es que se nos haya ninguneado y justamente se haya parecido a nosotros cuando podíamos aportar mucho. Por lo tanto, en esa tesitura que usted me planteaba, nosotros estamos implicados en esta sociedad, muy implicados. Nos hemos definido siempre y programáticamente, ideológicamente, como socialdemócratas, y tenemos ideas fuerzas para esta sociedad. Y las vamos a plantear de una forma decisiva. Hoy en día, la aportación de los pequeños con ideas a esa formación que necesariamente se tiene que plantear al futuro, en orden a lo que le decía, con respecto a lo que le decía antes, que quiénes son los partidos articuladores del centro derecha o del centro izquierda, reiterando que el PSOE es el que debe articular el centro izquierda, evidentemente, ese espacio amplio, pues nosotros somos una parte importante si ese proyecto fuera adelante. Si no, pues estaremos con otros proyectos, pero sí es basta ir marcando ideas fuerza ante la sociedad, e incluso algunas actuaciones pueden ser muy sorprendentes en relativamente pocas fechas que ustedes las verán.
Pero con relación al otro tema, porque era, digamos, el más morboso, es decir, yo voy a poder ser candidato otra vez a la alcaldía de Mérida, pues si mis compañeros lo entienden así y la sociedad entiende que yo puedo aportar algo y que mis emociones y mis compromisos pueden tener resultados prácticos para una ciudad a la que respeto y amo profundamente, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Pues nos quedamos con eso. Yo creo que hoy nos ha dado muchas pistas el señor Vélez sobre el futuro, no solo de su partido, sino también de la actuación municipal en Mérida. Gracias por venir a este tiempo de entrevista, a este tiempo de En la Picota, y le esperamos en esta casa en más de una ocasión. Esperamos verla aquí. Muchas gracias. Con mucho gusto, ha sido un placer, de verdad. Me he sentido muy cómodo y cuando me necesiten, aquí estaré con mil amores. Muchas gracias. Y a ustedes le emplazamos hasta mañana una nueva edición de En la Picota, aquí en Televisión Extremeña. Recuerden, todos los días, de lunes a jueves a las 9:30, en la televisión de Mérida, en Televisión Extremeña. Buenas noches.